Buenas noches, vamos a hablar sobre los procesos culturales, empezando por la aculturación. Para Berry, en el 2006, lo define como un proceso de resocialización que no solo involucran características psicológicas, sino un cambio de actitudes, valores, adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, así como los cambios en referencia a la afiliación con un grupo a un ambiente totalmente diferente. También se podría definir la aculturación como todo cambio cultural generado del contacto. Algunas personas lo podrían considerar como una pérdida de cultura debido a que la persona se encuentra con un grupo cultural totalmente diferente al suyo, donde se debe adquirir nuevos patrones culturales, adoptando parte o toda la cultura del grupo dominante. Existen 4 caminos de adaptación, empezando por la asimilación, el biculturalismo, la segregación y la marginalización. Uno de los ejemplos más utilizados para explicar este proceso es la llegada de los españoles a América o al Perú, ya que ellos nos impusieron su cultura, su idioma, su religión, sus costumbres, y los peruanos en ese entonces tuvieron que adaptarse. Otro ejemplo de aculturación que vemos diariamente es debido a la migración de nuestros amigos venezolanos a nuestro país. Ellos tienen que cambiar algunas palabras que utilizaban en su país, porque en Perú tienen otro significado, como la palabra, que no es necesario explicar lo que significa aquí, pero en su país significaba que una persona estaba molesta, una persona estaba muy enfurecida, o que una tarea era muy complicada de hacer, o cuando una persona resolvía sus problemas con mucha valentía. Y con el tiempo ellos tienen, por así decirlo, la obligación de adaptar su lenguaje a la cultura peruana. Y a muchos se les puede complicar adaptarse porque es un proceso que no es de un día para el otro, y esta adaptación a muchos venezolanos les puede generar estrés. Además, ellos estaban acostumbrados a subir a un micro o a una combi, tranquilamente sentarse y recién el carro avanzaba. Pero en Perú la cultura automovilística es totalmente distinta y ellos están obligados aquí a estar más atentos al usar el transporte público. Deculturación. Bueno, para empezar definiremos el proceso de deculturación como el desarrollo a corto o largo plazo mediante el cual una determinada población pierde gran parte de su patrimonio cultural para adaptarse a otra completamente distinta. Asimismo, cuando se da el contacto entre sociedades de distintas culturas, por acción dominante se produce la pérdida parcial de elementos culturales de la cultura dominada. Dicho lo anterior, entre las características de este proceso cultural se encuentra la pérdida de la propia cultura, la sustitución por una cultura foránea o externa, que el proceso es lento y progresivo y que se rechaza la cultura propia. Por ejemplo, en el Perú, cada 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla, el cual está enfocado a un público que gusta del bolero y la jarana. Sin embargo, esta fecha coincide con la que en Estados Unidos vendría a ser la festividad de Halloween. Es así que se ha podido observar que muchos peruanos, en su mayoría niños y jóvenes, prefieren celebrar esta fiesta foránea o externa, que consiste en pedir dulces, disfrazarse y celebrar con amigos. Para tenerlo más claro, vamos a ver el caso de estos dos personajes. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahí sentado? Nada, ahorita ahí pensando en canciones que tocaremos en la casa de mis padres por el día de la canción criolla. Pero es Halloween, ¿no vas a ir con nosotros a la casa de Charlie como quedamos? ¿Y tu familia tampoco también celebran el día de la canción criolla? Ay, el 31 es para divertirnos. Ya, bueno. ¿De qué nos disfrazaremos? Nos disfrazaremos. Yo aún no tengo nada planeado. Pensaba quedarme en mi casa, en mi familia, ya sabes. ¿A aburrirse ahí? Bueno, y si me debes escoger mi disfraz. Sí, vamos. Vamos. Ante lo observado se ha podido evidenciar que se ha perdido parte de nuestra cultura, puesto que se prefiere celebrar una fecha de origen extranjero que la que busca resaltar nuestro patrimonio musical. La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima de otro, favoreciendo así en todo momento la integración y la convivencia entre distintos grupos culturales. En las relaciones interculturales se establece una relación basada principalmente en el respeto a la diversidad. A pesar de esto, la interculturalidad no está libre de conflictos, pero estas se resuelven mediante el diálogo, la concertación, la escucha mutua y en sí en la unión de las culturas. Es importante recalcar que la interculturalidad no solo se encarga en la interacción que sucede, por ejemplo,
entre un peruano y un americano, un peruano y un chino, sino también la que sucede entre un hombre y una mujer, e incluso la de un niño y un anciano. Un gran ejemplo de interculturalidad en el Perú se ve en las escuelas, ya que en estas conviven alumnos de distintas partes del Perú, de distintas culturas, ya sea culturas de la costa, de la sierra, de la selva, la cultura afroperuana, e incluso ahora la cultura venezolana, donde todos estos comparten un mismo entorno, comparten un mismo aprendizaje, pero es importante saber que ninguno de estos grupos culturales está por encima del otro, es decir, los niños de la costa están por encima de los niños de la sierra, ni viceversa, sino más bien en la igualdad entre todas estas culturas. Ni mucho menos pretender que un grupo cultural, que un grupo de estudiantes cambie sus costumbres para poder adaptarse. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la multiculturalidad. Bien, este término se refiere a la coexistencia de diferentes culturas, pero para ello hay que identificar y mencionar sobre las características más resaltantes e importantes y diferentes de las culturas, ¿no? Por ejemplo, hay una variedad en lo que son las gastronomía, en el idioma, en las propias personas, ¿no? En sus costumbres, en cómo se comportan, en sus tradiciones, en la forma de vestir, hablar y actuar, ¿no? Etcétera. La multiculturalidad se da en un mismo entorno geográfico, es decir, lo podemos encontrar en lo que son en los centros educativos, en un entorno social, en las empresas, en un entorno laboral, industrial, en centros comerciales, universidades, etcétera, ¿no? Todos estos lugares en donde las personas ocupan un mismo lugar. Pero para ello es necesario mencionar que surgen ciertos aspectos en la multiculturalidad, como por ejemplo, surge lo que es la jerarquización social y legal, también surge lo que es la inferioridad, el menosprecio, ¿no? Por las diferentes culturas, formas de vestirse, tenemos lo que son los prejuicios y los estereotipos, ¿no? Es necesario mencionar que la multiculturalidad sea una coexistencia más no una convivencia, ya que son términos muy diferentes, ¿no? En la coexistencia no se busca la igualdad, tampoco que las culturas aprendan una de la otra, ¿no? Las diferencias son muy marcadas, sin embargo en la convivencia es todo lo contrario, ¿no? Se busca la igualdad, hay un respeto, hay una equidad y pues hay una cierta heterogeneidad entre las culturas, ¿no? Para poder entender mejor sobre la multiculturalidad se va a ejemplificar un caso. Buenas tardes, hemos recibido su CV y hemos hecho la evaluación pertinente. Vemos que cumple con todos los requerimientos para el puesto de trabajo de asistente social, sin embargo usted no es de la nacionalidad peruana y nosotros contratamos a personas que son de nuestro país. Sin embargo le puedo ofrecer otro puesto de trabajo pero con un salario mínimo. Eso sería todo, muchas gracias. Los problemas que suelen presentar los individuos al momento de su adaptación es el estrés cotidiano. El día de hoy voy a presentar el caso de Daniel, un peruano que se fue a los Estados Unidos para radicar con su familia. Él nos presenta y nos da su testimonio de cómo fue su proceso de adaptación y el estresor que vivió en ese proceso de aculturación. Mi nombre es Daniel Hoyos, me mudé hace unos 4 meses con mi familia a California y una de las cosas que me causaron estrés al llegar acá fue, número uno, el idioma. A pesar de que yo ya sabía hablar inglés, cuando vine acá, acá la gente habla como cotidianamente, la gente habla muy rápido, muy palabras técnicas, ¿no? Y eso a veces te confunde y te causa estrés. A mí me causaba mucho estrés al principio. Número 2, la gente aquí es muy amable, al menos aquí en California la gente es demasiado amable. Tú entras a una tienda y te preguntan cómo estás, cómo te fue, qué tal tu día, tengo un lindo día, perdón, gracias. Son muy muy amables. Las reglas de tránsito acá son muy estrictas. Apenas tú pisas una línea blanca, ya tienes un ticket de $300 a $1,000, así que la gente acá son muy respetuosa del tránsito. En la culturación uno va adoptando costumbres de la cultura dominante en donde se encuentra. Esto se debe también a raíz también de la globalización, de la tecnología, y bueno, si bien es cierto, cada persona generacionalmente va adaptando también nuevas formas de vida, nuevas costumbres, nuevos hábitos y estilos de vida. Sin embargo, hemos visto que en muchas culturas también se va perdiendo la lengua nativa.
Es por ello que ellos también pierden el sentido de la identidad. Ya no se sienten parte de un individuo, ciudadano, miembro de un país. Debe conocer su historia para conservar también así su identidad.